Buenas tardes, profesor Genaro y compañeros. Mi nombre es Valery Cruz Cuenca y a mí me tocó exponer algunos temas de la patología de insuficiencia renal crónica. Para dar inicio a mi exposición, daré respuesta a la pregunta ¿cuál es el pronóstico de la insuficiencia renal crónica? La progresión de la enfermedad renal crónica se predice en la mayoría de los casos a partir del grado de proteinuria. Los pacientes con proteinuria en el rango nefrótico mayor a 3 gramos sobre 24 horas o relación proteína sobre creatinina en orina mayor a 3. En general tiene un peor pronóstico y evolucionan más rápidamente a la insuficiencia renal. La progresión se produce incluso cuando el trastorno subyacente ya no está activo. En pacientes con proteínas urinarias menor que 1.5 gramos sobre 24 horas, la progresión suele ser más lenta o inexistente. La hipertensión, la acidosis y el hiperparatiroidismo también se asocian con las progresiones más rápidas. Para continuar, daré respuesta a la siguiente pregunta que es ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia renal crónica? El tratamiento de la insuficiencia renal crónica se basa en tres pilares básicos que estamos hablando, que es tratamiento sustitutivo, el tratamiento farmacológico y el tratamiento dietético. El tratamiento va a depender del grado de enfermedad renal crónica. En estadios iniciales es importante controlar la presión arterial, supervisar el azúcar, sobre todo en personas con diabetes, reducir el peso, controlar los niveles de lípidos en sangre, vigilar la ingesta de proteínas, sal, líquidos, potasio y fósforo para evitar sobrecargar la función deteriorada del riñón. Si la enfermedad progresa y alcanza la situación de insuficiencia renal terminal o estadio 5, se debe plantear un tratamiento sustitutivo, trasplante renal o diálisis, o bien optar por un tratamiento médico conservador. ¿Cuál es el tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal crónica? En todo momento el paciente es quien, junto con el equipo médico, decide cómo gestionar su enfermedad. La elección de una modalidad u otra se debe tomar tras recibir información detallada de cada una de las opciones, con el objetivo de que el tratamiento se adapte lo mejor posible al estilo de vida, preferencias y estado de salud del paciente. La primera decisión consiste en elegir un tratamiento que desempeñe alguna de las funciones renales. Estamos hablando de tratamiento renal sustitutivo o un tratamiento con el que se manejen los síntomas de la mejor manera de la enfermedad renal. Estamos hablando que es un tratamiento conservador. Dentro de este tratamiento está el trasplante renal, que hablamos que el trasplante renal consiste en recibir un riñón que va a permitir suplir las funciones que se han perdido debido a la insuficiencia renal. Existen dos tipos de trasplante renal en función de la procedencia del riñón del donante, que es el trasplante renal del donante vivo. En este caso, los donantes suelen ser familiares de la persona enferma, ya sea cónyuges, padres, hermanos o alguien cercano a la familia. La ventaja de este tipo de trasplantes es que se puede realizar cuando la enfermedad renal está ya muy evolucionada sin necesidad incluso de requerir diálisis. Y el otro trasplante renal es del donante que estamos hablando que es un cadáver. En este caso el donante es un fallecido y el receptor difícilmente puede trasplantarse antes de haber hecho diálisis durante un determinado periodo de tiempo, cuya duración va a depender de las características clínicas del paciente, del grupo sanguíneo y de la edad. El paciente se incluye en una lista de espera para el trasplante para que en el momento en el que se produzca una donación pueda recibir el riñón más adecuado a sus características. Antes de realizar el trasplante,
se realiza un estudio exhaustivo del paciente con enfermedad crónica renal para descartar situaciones médicas que lo desaconsejen. Hay que tener en cuenta que 45 personas de cada 100, que estamos hablando que es el 45%, no puede someterse a un trasplante renal por razones médicas. También los pacientes con enfermedad renal crónica se incluyen en una lista de espera para trasplantes, periodo durante en el que tienen que decidir a qué tipo de diálisis se quieren someter, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Aproximadamente 33 personas de cada 100 se someten a diálisis se encuentran en la lista de espera para un trasplante. De esas 33 personas, alrededor de 15 recibirán el trasplante. El trasplante renal, el paciente debe seguir de manera estricta para toda la vida un tratamiento para evitar el rechazo del riñón, que estamos hablando que son los inmunosupresores, y realizar visitas periódicas en consultas de trasplante para asegurar el correcto funcionamiento del riñón y, y ajustar la medicación según los resultados de los análisis. Cabe mencionar que en ocasiones el riñón trasplantado no cumple con su función. De media a aproximadamente 50 de cada 100 personas que han recibido un riñón de un donante cadáver, el órgano trasplantado funciona solamente 15 años. En alrededor de 60 de cada 100 que ha recibido un riñón de un donante vivo, el riñón trasplantado funciona en un promedio de 15 años también. Las personas que sufren un fallo de riñón trasplantado deben decidir entre recibir otro trasplante, someterse a diálisis o a un tratamiento conservador. Y bueno, la diálisis a grandes rasgos, ya que mis compañeros más adelante lo van a mencionar, es un procedimiento que se utiliza para reemplazar parte de la función de los riñones, y el paciente que recibe la diálisis debe combinarlo con otros medicamentos que suplan la función de los riñones, como la eritropoyetina y la vitamina D. Como ya lo había mencionado, existen dos modalidades de diálisis, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La diálisis en cualquiera de sus modalidades es un tratamiento que se debe realizar de por vida, salvo que se recupere la función renal, situación que poco frecuente o en caso de acceder a un trasplante renal con éxito. Y bueno, también estamos hablando que está el tratamiento conservador de la insuficiencia renal, y este consiste en que es un plan que sirve para tratar los síntomas de la enfermedad renal terminal mediante fármacos, cambios en el modo de vida y otros tratamientos. En pocas palabras, este tipo de tratamiento no reemplaza la función renal, no se hace diálisis y los riñones dañados del paciente siguen deteriorándose. De esta manera, el tratamiento permite solamente que los riñones sigan funcionando el tiempo que la enfermedad renal lo permita. En este caso, la decisión de optar por el tratamiento conservador debe ser una decisión consensuada con la persona y la familia. Las personas que se les propone el tratamiento conservador en lugar de un tratamiento sustitutivo presentan otros tipos de problemas médicos o un estado de salud delicado, como ser una persona de avanzada edad, padecer otras enfermedades graves, serias, invalidantes, que ofrecen un mal pronóstico a tener una expectativa de vida no muy larga. Es posible que en ciertas circunstancias estas personas consideren insuficientes los beneficios de la diálisis para el manejo de su enfermedad en comparación con el esfuerzo que conlleva. Numerosos estudios demuestran que en pacientes con estas características la diálisis no mejora el pronóstico, y con un tratamiento conservador puede mejorar su calidad de vida en el sentido de tener un mayor control de los ingresos hospitalarios. Se reduce el número de visitas a urgencias por complicaciones y no se realizan procedimientos invasivos con punciones venosas o colocaciones de catéteres. El otro tratamiento es el tratamiento farmacológico de la insuficiencia renal crónica.
que bueno, consiste en que los fármacos que se pautan a una persona con enfermedad renal crónica pertenecen a los siguientes grupos, que son los hipotensores, que son los fármacos para el control de la presión arterial elevada, los diuréticos para intentar mantener un buen volumen de la orina y evitar la retención de los líquidos. Los quelantes del fósforo son medicamentos que reducen la absorción del fósforo para evitar que se acumulen en el organismo. Los suplementos de calcio, vitamina D, eritropoyetina, que es la proteína segregada principalmente por el riñón en el adulto y el hígado en el feto, que estimula la producción de los glóbulos rojos. Los quelantes del potasio, que esos sirven para reducir la absorción del potasio de la dieta. Una concentración elevada de potasio en la sangre es peligrosa. Y los inmunosupresores, en caso de ser trasplantados, se debe tomar fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante de riñón. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, compañeros y profesor. Gracias.